Ya pasamos al módulo 4. Y en el módulo 4 ya solamente vemos el tema de redacción de informes. Entonces, después que hemos hecho nuestra evaluación, hemos aplicado nuestros instrumentos. Los instrumentos que ustedes tienen en las pizarras son referenciales en la exposición. Hoy día se me acercó una de los médicos ocupacionales de mi empresa, una auditora jefe, y me estaba preguntando un trabajo que hacemos con regularidad, es el tema de la evaluación de brigadistas, ¿no? Entonces hay empresas que acá en Lima que ya se han apegado, están cumpliendo con la ley, por lo tanto tienen que seleccionar a sus brigadistas. Entonces los brigadistas tienen que tener una evaluación especial, ¿no? Porque hay que ver que cumplan ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué condiciones serían importantes en un brigadista? A nivel emocional. ¿Cómo tiene que ser la emocionalidad de un brigadista? Estable. Estable. Que no sea propenso a turbar. Muy bien. Controle su ansiedad. Ya que controle su ansiedad, que sea estable, ¿qué más? Tolerancia al estrés. Que es algo complicado, es importante, sí, pero aunque sea estable y controle su ansiedad ya es bastante. A nivel cognitivo, que tenga solución de problemas básicas, ya muy bien. A nivel motivacional, ¿perdón? Que siga las normas, los procedimientos, claro, ¿no? Hay procedimientos de bioseguridad que hay que cumplir, ¿no? ¿Cuál será el procedimiento número 1 en bioseguridad que hay que cumplir en una emergencia? ¿Perdón? En bioseguridad puede ser el mismo. Del procedimiento de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? ¿Han escuchado bioseguridad? Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos acá y de pronto pues cae una piedra, se rompe la ventana y le produce un corte a uno de nosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, proteger la vida de la persona, no jalarla para un lado. Número 2, ¿se puede proteger? ¿Qué hacemos? Llamar a los especialistas. Hay que avisar. Acá, señores, por favor, aquí hay un siniestro, aquí hay una piedra de la persona, por favor, envíen una ambulancia, no sé, un paramédico, lo que puede ser, ¿no? Y tercero, recién es socorrer, ¿no? Ahora, consulta, y cuando hablamos de sangre, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la primera medida que debemos tomar cuando vemos que alguien está brotando de sangre? Ya, hay cosas muy importantes que tenemos que aprender, ¿no? Lo que pasa es que tú puedes ser tu amiga de toda la vida, ¿no? Pero tú no sabes lo que hace de noche, ni con quién. Entonces, cuando tú veas sangre, lo primero que tenemos que pensar es que en el botiquín tenemos un par de guantes, ¿no? Porque la sangre es un fluido que no solamente pues, nos proporciona vida, sino que también pues, proporciona virus, bacterias, sustancias que pueden poner en riesgo nuestra salud, ¿no? Entonces puede ser nuestro amigo el alma, todo, pero es importante. Hepatitis, HTLV1. ¿Alguien escuchó hablar del HTLV1? Era un virus muy antiguo, muy popular en la selva, hace muchos años. Pero como de ahí muchas personas han ido a hacer trabajos en los campamentos de petróleo, ya el virus se ha diseminado por todo el Perú. Pero es un virus que tiene afinidad por el tren motor. Entonces cuando tú tienes HTLV1, al principio caminas arrastrando los pies, ¿no? Hasta que llegas a un punto en el cual ya tienes dificultades en la motricidad. Entonces, para todo eso uno tiene que recordar los principios básicos de bioseguridad. ¿Okay? Esas cosas son importantes siempre recordar cuando hay una secuencia de accidentes, ¿no? Primero, proteger la vida de la persona, retirarla de la fuente del peligro, avisar, ¿okay? Y lo tercero, recién socorrer, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. ¿Okay? En el caso entonces en base a esta explicación, los brigadistas tienen que ser personas estables, personas que controlen su ansiedad, personas que sepan cómo actuar, que tengan la capacidad de recordar los procedimientos y que sigan las instrucciones que deben de seguir. Muy bien, y para ese caso, ¿qué instrumentos podemos utilizar para evaluar un brigadista? ¿Cómo evaluamos un brigadista? ¿Qué elementos, qué instrumentos
elementos utilizarían ustedes? Vayamos por el área emocional. A ver, ¿cómo podemos evaluar un brigadista así para tener una buena imagen? A ver, ¿perdón? Dibujo la figura humana. Ya, muy bien, dibuje la figura humana, esos clásicos tienen que estar en el protocolo. ¿Qué más? Ya, razonamiento a nivel cognitivo está bien, ¿no? Para hacer sus capacidades sobre problemas. ¿Qué más? ¿Por qué el test de Einstein? Para ver una estabilidad y estabilidad. Claro, simple. Simple. El test de Einstein es chiquito, pero es simple, ¿no? Y te da 4 tipos de personalidad, de rasgos, pero básicamente te da ese dato, ¿no? Estabilidad y inestabilidad. Entonces, ¿quiénes tienen que ser brigadistas? Las personas más estables. Los inestables, claro, los coléricos, los melancólicos, tienes que un poquito separarlos, ¿no? Porque el colérico, pues, puede desorganizarse, ¿no? Empezar, en vez de ayudar a la persona, puedes, ¿no? Agarrarlo a patadas, ¿no? Oh, ¿por qué te accidentas? Ahora ya entiendes por qué en las obras, pues a veces, o cuando pasan estos casos de violencia, ¿no? La gente va a las comisarías, ¿no? La gente recibe maltrato, ¿no? Nunca han escuchado esos casos de que hace poco a una persona, a una chica en Brasil la violaron. Yo recién me enteré hoy día que la chica ha denunciado que en la comisaría donde fue, pues el comisario le empezó a increpar, y que ahora se estaba haciendo tú, a culpar, ¿no? Culpabilizar a la señorita afectada, ¿no? Y eso está relacionado a lo que acabamos de conversar, ¿no? Esta persona pues de repente no era para que atienda ese tipo de casos, ¿no? Personal de brigada tiene que ser un poquito más frío, más consecuente, más pensante, más flemático, porque así va a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces podemos tomar un test de Einstein, podemos tomar el test de la figura humana, podemos tomar un test de razonamiento y hacer una observación y entrevista. Sí. ¿Un brigadista también puede ser sanguíneo? ¿Perdón? ¿Un brigadista también puede ser sanguíneo? Podría ser sanguíneo, pero hay que chequearlo bien, no tiene que ser estable, ¿no? Pero el colérico es inestable. ¿No? El colérico es más inestable. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces ya con esos datos tenemos una idea de cómo más o menos armar un perfil, ¿no? En este caso, hemos utilizado para este tipo de evaluación el test de precisión. ¿Me lo puedes pasar un momento, por favor? El test de precisión, ¿okay? Consta de la siguiente instrucción, ¿no? Usted a continuación tiene acá una figurita en la parte, ¿no? externa. Tiene que decirme cuál de las 4 figuritas es igual a la primera. Ya lo tienes que marcar acá, ¿no? Igual, de las 4 grudas que están acá, cuál es igual a la primera, entonces la persona te va a marcar la última. Y tú tienes que verificar que la persona pues identifique cuál de los pintores es igual al primero y cuál de las chicas es igual a la primera, ¿no? A ver, ¿cuál será el número 1? ¿Cuál será la respuesta? Número 1 del ejemplo del pintor, la 3, pues, ¿no? Y de las señoritas que están ahí haciendo el clavado, la 1, ¿no? Muy bien, eso lo tienes que hacer así rápido. Entonces, ¿qué dice la instrucción? La instrucción que le vas a dar a la persona es que tiene un tiempo de 5 minutos para desarrollar los 48 ejercicios. Entonces ahí la persona va a tener que ponerle performance, ¿no? Empezar rápidamente a identificar cuáles son las figuras iguales a la primera, ¿no? Y que son similares a la primera, ¿no? Entonces no solamente está evaluando la capacidad perceptiva, sino que también evalúa la capacidad de tolerancia al estrés. O sea, con una sola prueba ya estás evaluando 2 variables, ¿no? Por eso comentaba al inicio, en psicología ocupacional a veces no es necesario aplicar pruebas tan extensas, ¿no? Aplica pruebas chiquitas que evalúen 1 o 2 variables, ¿no? Es mucho más práctico, el acercamiento al perfil de la persona es mucho más viable. ¿Listo? El test de precisión entonces se encarga de medir no solo la destreza perceptiva, sino la tolerancia al estrés. El test de razonamiento, la parte lógica también lo tienen. El test de factores neuróticos de la personalidad o NPF evalúa pues la capacidad de adaptación de la persona y lo más importante, ¿no? Entrevista y observación. Y el dato más importante de la entrevista es lo que puedes observar de la persona cuando lo estás entrevistando.
preguntar. El día de hoy estábamos con Roger, ¿no? Haciendo un entrenamiento, porque Roger va a hacer un apoyo en una campaña. Entonces estábamos evaluando el factor de riesgo social. Entonces, ¿te acuerdas que estaba con una señora, una mujer, ¿no? Y cuando empezamos a hablar del reconocimiento en el trabajo, ¿no? Porque más o menos la pauta de la entrevista de riesgos psicosociales es como desviar un poquito la atención de la persona. Tú le preguntas ¿no? cuántos años tiene trabajando en el puesto, si su jefe lo apoya, no lo apoya, si tiene objetivos, metas puntuales que hacer en su trabajo, si su trabajo ya lo tiene organizado. Y dividir una parte muy interesante en la cual preguntamos ¿y de qué manera usted siente que la empresa reconoce el esfuerzo que usted realiza? Entonces la persona lo que estaba relajada, ¿no? Respondiendo la pregunta, automáticamente te diste cuenta, ¿no? La persona se puso en esta posición y manifestó a la persona pues, que la empresa no reconocía su esfuerzo. Entonces avanzamos con las preguntas finales de la entrevista de riesgos y ¿se siente bien? Ah, no, sí, yo creo que siento bien. Pero ella pues dejó esa observación, ¿no? Es un tema sensible, ¿no? La señora ocupaba un cargo de jefatura, Sí. por eso pues tampoco quería decir mucho y no la están reconociendo como ella quiere, ¿no? Entonces en las entrevistas nosotros podemos detectar estas cosas, ¿no? Algunas cosas van a ser importantes que las apuntemos en